¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de los VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con el buen Soren. Él es Digital Sculptor, por ponerle un nombre. Bueno, no es por ponerle un nombre, pero básicamente es una persona con muchas habilidades. Entonces, en el transcurso del podcast veremos cómo es que se define. Él ha tenido oportunidad de trabajar en diversas empresas como Marvel, Warner Bros., Disney, GeekX, Iron Sims, Blur Studios, por mencionar algunos. Y básicamente en lo que nos centramos en este podcast fue en esta parte de, bueno, claro, un poco de su vida y lo que lo inspira, pero son todas estas experiencias del mundo del freelance. Espero les guste. ¿Cómo podemos definirte? Como digital sculptor, character designer, concept artist, un ilustrador. O sea, está toda esta cantidad de skills, pues sí, de cualidades. ¿Cómo te definirías en ese sentido? Honestamente me cuesta un chingo porque sería como dependiendo del sapo la pedrada. Así que cuando me preguntan qué pedo conmigo, digo, soy un creativo. Cerrémoslo en eso, ¿no? Sí, es que neta pues, varía un chingo de un proyecto a otro. Entonces, pues tengo los skills para cubrirlo. De repente puede que sea ilustrador 3D, escultor, modelador, concept designer, concept artist. Pues sí, se complica. Pero pues ahora sí que es pues, o sea, como entras en todas estas características, supongo que pues, obviamente tiene que ver con tu cantidad de pues, habilidades, ¿no? Como tú dices, depende del proyecto, pero ¿cuál considerarías que es como pues, tu fuerte, por así decirlo? Digital sculptor. Ok. Y oye, y cuéntame un poco, Ujú. ¿cómo empieza todo este show? O sea, ¿cómo llegas al mundo de la escultura digital? Sí se remonta desde hace un buen tiempo atrás, que digamos que desde chamaco me gustó dibujar en los muros, no como graffiti, sino literal las tortugas ninja en los muros. Sí, sí, sí. Y pues sí era de que me regalaban libros o blog de notas para dibujar en ellos y no en los muros. Y pues desde muy chavo siempre me gustó estar dibujando. Siempre me dijeron lo mismo de que dejara de dibujar, que eso no iba a dejar nada, que hiciera las tareas y todo ese desmadre. Y pues, honestamente, que será como desde la secundaria, que miré Jurassic Park, Ajá. o fue en la primaria, no recuerdo, pero por aquellas épocas. También tuve la chance de ver un behind the scenes y me encantó todo lo que miré. Dije, yo no sé cómo, pero yo quiero ser parte de eso. Y a la par comprar juegos de Super Nintendo que traían su libro de arte, miraba las ilustraciones y también quería ser parte de la industria de videojuegos. Pero yo siempre me miré más como programador que en la cuestión artística. Entonces, un pequeño lapso en la preparatoria tomé programación muy básica y de ahí pues me fui hartando de tanto número, tanta lógica, que dije quizá por diseño gráfico, porque no tenía ni idea de cómo llegar a ese mundo. Ajá. Y pues cursé en 3 universidades. Ajá. Me costaba adaptarme un chingo, la neta. Nunca reprobé, pero me costaba adaptarme. Total, en la última donde me quedé fue que un camarada me dijo una palabra clave. ¿Te gusta la ilustración? Bueno, un par de palabras. ¿Te gusta la ilustración? Yo no tenía ni idea de qué fregos era la ilustración. Para mí todo eran dibujos o dibujos digitales y ya. Total, gracias a él comencé a conocer ilustradores, diferentes técnicas, las diferencias entre concept, ilustración, environments. Y poco a poco me fui jalando más a eso que, pues, en cuanto a la carrera fue diseño gráfico, cumplía lo necesario solo para sacar las notas, pero me enfocaba más en aprender a dibujar en aquel entonces, en digital 2D. Y pues de rebote llegué a esta, ¿cómo se llama? Aplicación ZBrush, que me gustó un chingo porque tiempo atrás ya había intentado 3D y me costó la interfaz de software como Maya, 3D Studio Max en aquella época. Así que jamás les dediqué más de un día. Terminaba rompiéndome la cabeza en no entender cómo funcionaban. Y con eso terminé la licenciatura. Tuve la chance de aplicar, ¿cómo se llama? Un tryout a Metacube. Me aceptaron como 2D artist. Y entré de lleno a producción para la película de Muertos, para otro cortometraje, para publicidad. Y eso me dio un chingo porque estuve rebotando de un lado a otro haciendo concepts de personajes, de props,
de Environment y pues agarré cotorreo chido con departamento de 3D y me dio curiosidad todo lo que hacían. Y junto con eso convergió que esta escuela, no sé si aún exista, en Unoya, abrió un curso que dejaban un modelo ya listo en 3D que te decían, customízalo, haz algo tú y te damos una beca. Le entré, gané, me dieron la beca para aprender 3D, pero por que se me cruzó de servicio social, de trabajo, finalizar la universidad y comenzar con lo de Metacube, todo ese pedo, fue que nomás pude tomar como 3 semanas del curso, que eran 6 meses. Ok. Entonces me quedé con la espinita de aprender 3D y en los tiempos libres de Metacube eh, comencé, en lugar de salir a los comedores, me quedaba frente a la computadora experimentando software. Y poco a poco fue que le agarré gusto a lo orgánico que me resultó ZBrush. Y eso comenzó a dar pie a que me fuera clavando. Y fue curioso porque en aquella época mi director de arte me dijo, olvídate de eso, tú eres artista 2D, no te metas en el 3D. Y pues creo que ahora es lo que más hago. Y pues ya estuve ahí, ya para... Trabajé en Metacube casi un año. Ya para el último mes que estuve fue cuando me pasaron del departamento de 2D a 3D, a texturas. Tuve la chance de aprender un poco ahí en cuanto al ambiente 3D del pipeline. Y pues ya renuncié, ya no impaginaban mis aspiraciones, mi crecimiento con lo que me brindaba la empresa. Entonces sí, con chingo de miedo me metí de freelance. Todavía hacía mucha ilustración 2D, era como lo que yo ofertaba, pues. Pero esa curiosidad que desarrollé dentro del estudio en cuanto a picarle a ZBrush me llevó a, por gusto personal, darle más y más y más. Y cometí un error, que creo que alguna ocasión te lo conté cuando nos conocimos, Ujú. sobre el clavarme muy cabrón con la regla de las 10.000 horas. Y pues me clavé tanto por aprender, bueno, pretender o buscar ser mejor artista, que dejé de lado el descanso, la salud, todas esas cuestiones, que me llevaron en el 2014 a un problema de riñones muy fuerte. Tenía ya un daño renal que se acercaba al fallo renal. No me dieron un diagnóstico muy alentador, pero sí hice rehabilitación. Y en ese tiempo lo único que tenía, porque me prohibieron trabajar y muchos de los ingresos que había generado se fueron en rehabilitación, medicación. Y pues para no pensar en ese panorama gacho, me clavé en la escultura. Ya no fue por chamba, no fue por nada más que desconectar mi cabeza. Ujú. Y me reditó porque ¿qué será? Fueron casi 5 meses de rehabilitación, en los cuales pues no, la recomendación fue no trabajar para no echarle más estrés al cuerpo. Y pues todo lo que hice fue por gusto personal y esos meses fueron los que me ayudaron a hacerle un cambio total a mi portafolio de 2D a ilustración 3D. En aquel entonces, la verdad era súper rudimentario lo que yo sabía, pero lo maquillaba muy bien con lo que conocía de 2D. Entonces, una escultura muy básica, con un chingo de paint over, se veía mejor de lo que yo miraba en el viewport. Y pues ahí ya me llevó otra cuestión. Cuando comencé a compartirlo en redes sociales, me comenzaron a picar la cresta cuando me decían, eso no es 3D, no sabes hacerlo en 3D. Y fue Ajá. como, pues sí, no sé hacerlo, pero quiero aprender a hacerlo. Y me fueron empujando. Algunos era como manera positiva, otros eran más por joder, pero me llevó al punto de quiero hacerlo mejor. Así que sí, desde ahí viene esa curiosidad. Y pues no fue sino exponencial hacerlo crecer más y más, porque pues, ya cuando me abrió puertas para una chamba, fue a otra y otra y de repente ya me buscaban para hacer cosas que por los, ¿cómo se llaman? Los beauties que yo subía, ellos daban por hecho que yo sabía hacer cuestiones técnicas que no sabía. Y Ujú. fue gacho comenzar a rechazar chambas porque no tenía los skills para sacarlas. Y eso me fue orillando a aprender dichos skills para a la siguiente oportunidad no tener que rechazarla de nuevo. Así que sí, creo que por ahí va la cosa. Ok, sí, porque este proceso o esta evolución que tienes como del 2 al del 3D y la forma que tomas, ahora sí que pues la escultura como terapia, pues te lleva a eso. Por ejemplo, ¿cómo es que, pues ahora sí que en tus art stations, todo lo que tienes una cantidad muy variada de artes diversos, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo es ese proceso creativo? Ok, pues creo que tiene muchos detonantes. Algunos pueden ser por cuestiones de retos laborales, otros de
que me llevó a pasar de estancamiento, de sentirse un bloqueo artístico muy cabrón. Y un camarada me recomendó alguna ocasión que cuando pasara eso y que nada de lo que yo sé hacer funcionara para revertirlo, experimentar con técnicas nuevas, con approach visuales diferentes, para sacar en la mente del mindset que ya está preestablecido en algo nuevo, que todo resulte un reto muy diferente, lo cual en aquel momento sí me ayudó bastante para salir de esos bloqueos artísticos y me llevó pues a experimentar justo eso, la variedad de approach visuales y a la par mercados. También hay otro muy peculiar que se me hace muy gracioso, de que una ocasión discutía con un amigo sobre qué mercados hay aquí en México para explotar. Y me dijo que no se consumía aquí nada de 3D bonito. Dije, güey, aquí más bien está muy cabrón vender un approach más hiperrealista, más técnicamente es en cuestión, y el mercado se va más por lo estilizado, lo cartoon, así, bien hecho, pero sin la complejidad que representan otros estilos visuales. Entonces, por ese reto, me propuse hacer una escultura que es un globo inflado, o perdón, ¿cómo se? En forma de corazón, con un Ajá, cactus, que es como ese, ¿cómo se llama? Esa cuestión del amor imposible. El cactus está súper enamorado del globo, ajá, ajá, pero lo ajá, rechaza porque pues, abrazarlo lo va a reventar. ajá. Y fue totalmente en ese approach, cartoon, colorido, cliché, que lo hice más por ese reto de mostrarle que sí hay mercado para eso. Y justo eso, me abrió un mercado de esa cuestión visual. Ok. Ahí, sí que sí está divertido. Y pues Sí. como te comentaba, hay muchos detonantes para explorar diferentes mercados y cuestiones estéticas. Ok, ok. Sí, porque sí digo, está muy interesante, está muy, muy padre todo tu trabajo, pero sí es curioso de cómo pasas a algo que, pues sí, como lo expresas, ¿no? Es algo como cartoon, algo como bonito, algo cliché, y luego de repente algo como mucho más, más serio, más profundo, lo ves en la imagen, entonces, pues sí, o sea, está bastante interesante como esa como dinámica o esa forma de poderte moverte en diferentes mundos, ¿no? Ujú. Y es muy divertido, la neta, porque pues lleva implícito el reto personal de pues, querer hacer mejor arte, querer abrir más mercados, querer generar más ingresos. O sea, es todo un complemento. Oye, pero por ejemplo, esto exacto, o sea, como mencionas ahorita, o sea, como abrir diversos como mercados, porque pues obviamente es salirte de lo que igual, pues lo que eres bueno o lo que estás acostumbrado y intentar como otras técnicas u otras formas que parecían ser que son como más sencillas o más simples, pero pues obviamente tienen su Pero reto, no. ¿no? De que se vean de esa Exacto. manera. Ujú. Entonces es como salirte como de esa zona y moverte a algo que no es tan cómodo porque no estás acostumbrado a hacerlo. Y pues bueno, pues está bastante, o sea, estos retos creo que a todos nos ayudan, son bastante interesantes. Sí, demasiado. Y pues a mediano plazo y sobre todo a largo plazo nos dejan con un skill set mucho más amplio, que vamos de nuevo, nos abre más mercados, más ingresos. Y sobre todo como yo que tengo, que serán 7 años trabajando de freelance, el hecho de generar eso me ayuda bastante. Sí, eso no debe ser nada sencillo. Cuéntame un poco de eso, o sea, por ejemplo, ¿cómo es digo, claramente está puesto tu trabajo ahí y es por eso que te contactan, pero o sea, como alguna experiencia, o cómo fue la primera experiencia que tuviste que te dijeron, oye, o sea, que tú aceptaste porque dijiste, va, me aviento, puedo, creo que lo que me solicitan está dentro de mi skills en este momento. ¿Qué es lo que, cómo fue ese proceso, o cómo es ese proceso de Ujú. estar freelanceando para, pues bueno, lo vemos, ¿no? O sea, eres una persona que está constantemente compartiendo información o de los trabajos nuevos que tienes como chance de mostrar o de los personales. ¿Cómo es esa parte de freelancear? Es muy divertido, la verdad. Es muy demandante, sobre todo al principio, porque es echar a andar la maquinaria. Cometí chingo de errores, pero pues todo lo que aprendí fue sobre la marcha. Algunas cuestiones o muchas en primera persona, otras más de amigos, lecturas en foros, en grupos. Pero básicamente, como será como cómo echar a andar la máquina para mí fue ok, renuncio a Metacube sin trabajo seguro, pero pues al menos ya tengo experiencia y ya sé cómo comenzar a moverme en el mercado. A partir de ahí fue, pues como es una cuestión visual, lo que importa demasiado es el portafolio.
Y pues siempre está como la cuestión de primero calidad y después cantidad. Pero también para generar presencia en redes me di cuenta que tenía que ser constante. Y pues no siempre es como necesario subir una pieza final. A veces a la gente le interesa más el work in progress, el cómo vas llegando a un objetivo. Entonces comencé a darme cuenta que compartiendo eso en redes sociales comenzaba a generar primero que será ruido, expectativa. Y eso fue un momento en el cual sí me sirvió bastante los likes, que sí los miré como un termómetro, porque fue el escalar del, ok, 50 personas les gusta mi chamba, 100 personas, 200. Y de pronto digamos que 200 personas les gusta y una me dice, y el 201 me dice, me gusta y quiero trabajar contigo. Después son, vamos, 400 personas y son 3, 4 personas que me dicen, me gusta y quiero trabajar contigo. Entonces, es exponer en redes sociales ese también miedo personal que tenía de, y si no soy lo suficientemente bueno, y si estoy fallando. Y fue mucho batallar con eso, hasta animarme. Y después, como todo, las primeras veces es difícil, después uno se acostumbra, le va agarrando gusto o maña. Y que fue a la par también, pues, ese choque de confrontar la barrera del lenguaje, porque pues nunca tomé clases como tal de inglés y fue más bien aprender sobre la marcha. Y fue vital porque el interactuar en comunidades con artistas de otras partes del mundo fue abrirme las puertas. Y con eso también feedback ya de gente del extranjero que decía, ok, esto está bien, esto yo creo lo podría resolver de esta manera o esto se ve raro. Y poco a poco fui armando esa cuestión de hacer como toda una maquinaria de merchandising para, pues, alguna cosa me lo dijeron que convertí el nombre de Soren como una marca. Porque ya era como muy característico que subiera a cada instante, cada vez. Lo contraproducente de esto, y a la vez es bueno, es que entre más clientes tenía, menos tiempo tenía para hacer arte personal. Y es lo que te comentaba que a largo plazo se torna un poquito más difícil. Y la carga pesada fue al principio porque era justo eso, generar presencia y que demandara calidad y continuidad, cantidad. Y esto fue abriendo puertas y cada vez fue más difícil hacer arte personal, pero al menos ya estaba como dejando un camino, digamos, profesional y con clientes en el extranjero. Que fue muy curioso porque uno de mis primeros clientes en el extranjero fue directamente Disney y jamás me expliqué cómo sucedió. Porque miraba a varios amigos haciendo cuestiones toon, estilizado, storytelling bonito. Y en aquel entonces mis skills, la neta, pues eran como shinear unos renders básicos y sobre todo, pues mamón que suene, eran pistolas, chavas tetonas y monstruos. Sí. Y todos ellos que hacían cosas más bonitas, o sea, ¿cómo es que me buscaron? No fue para ninguna producción grande, fue para publishing al principio, pero ahí fue como mi primer contacto al mercado internacional y fue directo con Disney. Otra parte graciosa ahí es que me ayudó mucho a aprender que pues, tengo que tener más cuidado y control sobre el manejo de finanzas, porque tuve unos problemas con una tarjeta que dejé de utilizar y cuando fui a buscar fondos se me fue todo lo que tenía en puros seguros que me metieron ahí sin haberlos contratado. Entonces la di de baja y no tenía cómo recibir los pagos del extranjero. Entonces me vinculé una cuenta de mi padre. Y como no supe hacer el papeleo, Disney es una maquinaria tan grande que tienes que llenar formularios tú y tú hacerte bolas, pues. Me tomó 5 meses cobrar lo que trabajé, pero también fue bonito ver como en el quinto mes me llegó todo retroactivo. Ok. Y de ahí para adelante fue ir aprendiendo porque es algo que le he dicho a la gente. Muchos me conocieron como una faceta muy extrovertida, que no me imagino de manera introvertida cuando realmente mucha parte de mi vida fui una persona introvertida. Y pues aprender a ser una persona extrovertida fue que lo vinculé mucho a aprender skills artísticos. Y fue que me di cuenta que para hacer esa maquinaria que comentaba en cuanto al freelance es ir a la par con los dos, desarrollar skills sociales, así como desarrollamos skills artísticos o técnicos. Y fue, por así que todo en conjunto, para que digamos que ahora no, ¿cómo decirlo? No tenga que esforzarme tanto porque llegue la chamba. Ok. Y Sorin, sobre esto mismo, esto del último que mencionas, de esta parte de, pues obviamente que vas ganando como confianza conforme obviamente vas midiendo tu, pues, man- la-
publicando, posteando tus work in progress y vas teniendo ahí como un termómetro de cómo más o menos la gente te considera y tienes como esta parte de que, pues bueno, empiezas tu trabajo empieza a hacerse como notar y entonces de repente por ahí sale uno que otro cliente. Supongo que toda esta parte de este proceso de ir ganando como esa confianza como la mencionas, de tu trabajo si es lo suficientemente bueno, pues bueno, llegas a un punto en el cual esta parte que mencionas ahora de lo del dinero, que es que obviamente en este proceso pues hay mucho que aprender, pero ¿cómo se son esas primeras experiencias de que pues oye, te vamos a dar tanto por X trabajo, ¿no? Ujú. Y llegar a un punto en el cual decir, oye, pues te cobro tanto por este trabajo. O sea, como pasar del esto es lo que hay a esto es lo que te voy a cobrar. ¿Cómo es ese proceso? Porque supongo que también es una parte de esa confianza. O cómo es que estimas tú, este trabajo equivale a este tanto, ¿no? Porque supongo que al inicio, Ujú. y pasan todos los trabajos, ese pedir es complicado, ¿no? Porque no sabes si realmente Bastante. vale eso. Entonces, ¿cómo es que tú manejas esa parte? Ok. Pues primero te cuento una historia muy botana de cómo comencé a trabajar con Warner, Ajá, porque fue justo con este tipo de detalles. ajá, Yo antes de trabajar con ellos jamás había trabajado en el mercado de coleccionables. Son estas estatuillas grandes de superhéroes de licencias, pues muy famosos de ellos. Y me contactaron a principios de enero del 2015 y fue muy directo. ¿Sabes hacer esculturas para juguetes y coleccionables? Yo jamás lo había hecho, pero fue, ok, ¿qué se necesita? Esculpir esto y esto. Y dije, va, puedo. Me pidieron pruebas, hice unos turntables sin textura sobre un material de plastilina. Y fue ok, los mandé, los que fueron como 3 esculturas de arte personal. Y me dijeron, ok, ¿y cuánto cobras? Y yo fue, madres, no sé cómo se maneja este mercado. sí, Y antes de conocerlo, honestamente, nunca imaginé que se manejara tanto dinero, tanto merchandising en torno a ello. Así que no tenía ni una sola pista, solo que dije, ok, quiero cobrar más de lo que habitualmente cobro, porque en aquel entonces pues no cobraba para nada lo que cobro ahora. Igual no tenía la experiencia que tengo ahora. Pero dije, ok, quiero $900 por esta pieza. Y ellos me replican en otro correo, $900, preguntando. Y yo, sí, no voy a bajar los pantalones. Creo que ya estoy consiguiendo un nivel profesional para cobrar esto. ajá, Esa negociación se extendió por varios correos durante enero y creo que parte de febrero. Dejé de tener comunicación con ellos hasta abril, que fue ahí cuando me escriben de nuevo entonces $900. Y dije, sí, va, se arma. Y pues ya firmar los contratos de confidencialidad, todo ese desmadre, primeras juntas, ya me dan el concepto en texto, yo lo desarrollo visual en 2D, con un poquito de 3D, me lo aprueban. O también algo curioso, yo contemplé mis tiempos como una ilustración 3D, que dije, ok, te lo puedo tener máximo 7 días. Y ellos me dijeron, tómate de 15 días a un mes. Y dije, ok, no necesito tanto. ajá, Y sobre la marcha, sí, estuvo curioso, porque entre más feedback tenía, ya como avanzaba la escultura, digamos que un 70%, 80% lo tuve en los primeros 7 días, o pone que 10 días, y en casi el resto del mes fue puro feedback de mueve un poquito la ceja por aquí, baja un poquito por acá, que ese poquito en poquito cambió radicalmente la pieza a mejor. ujú, Total, la terminé, me pagan mis $900, pero me dan como un bono $1,200. sí, ¿Cómo fregados un bono es más de lo que yo cobré? sí, Entonces eso me generó curiosidad y pues ubico, no en persona, no lo puedo llamar un amigo porque no lo conozco, pero admiro mucho su trabajo, que es Eric Sosa, un escultor de Ciudad de México, que tiene ya como 16 años, creo, de profesional, trabajando para Mattel, para las empresas grandes, trabajo con ellos. Entonces dije, pues no pierdo nada con preguntarle, total, si está ocupado, pues no va a responder y ya, pues no, es lo normal, creo. Le escribí y no sé, creo que un par de semanas después me respondió. Porque la pregunta que le hice fue, no le dije la verdad. La verdad es que ya había trabajado con Warner. Le dije, Warner me está buscando para trabajar y no sé cuánto cobrar. ajá, No le quería ajá, decir que fui ese güey que abarata el mercado. sí, 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 Entonces, pues ya él fue muy honesto, me dio sus rates, que eran muchísimo más elevados que los míos.
Y también fue muy honesto en decirme, este mercado sí se maneja mucho por qué nombre tienes, quién eres y de dónde vienes. Entonces, disculpa, no es como mal pedo, pero yo soy mexicano, tú eres mexicano y yo no te conozco. Pues no tengo ningún problema. Estoy pidiendo más bien como un favor, que gracias, te agradezco por tomarte el tiempo de darme todo este feedback. Ya se tomó el tiempo de checar mi portafolio y me dijo, ¿traes con qué? Pues está chido que te busquen. Y a partir de sus rates que me dio, fue que cuando Warner me buscó para la segunda escultura, les dije, ok, pero pues estuve platicando con gente de la industria y ahora entiendo por qué me dieron un bono que es más alto que el pago que yo pedí. Ya mire cuánto se maneja aquí. Entonces, pues voy a subir mi tarifa. Si les parece, gracias. Y si no, pues muchas gracias por la chance de haber trabajado con ustedes. Y me dijeron que estaba bien, que no había problema. No fue como tan sencillo, fue un poquito reacios, pero en la comunicación se dio esa apertura para, ok, vamos a subir los rates. Y así fue, y fue la escalada del 2015 para hoy en día que sigo trabajando con ellos. Y fue muy bonito ver que para la tercera pieza que les entregué, me mandaron un mensaje que justo esta cuestión de Facebook que dice un día como hoy, que te recuerda cosas que compartiste en Facebook años atrás. Me salió que no recuerdo si fue ayer o antier, que hice una captura de pantalla de justo ese mensaje que me dieron después de entregar la tercera pieza, que es, si te parece, bueno, me dicen, está genial lo que entregaste, y si te parece, tienes un futuro largo con nosotros. Y pues eso fue en el 2015, y pues a la fecha sigo trabajando con ellos, que fue abrir esa comunicación. Y fue justo eso, el negociar, el tener miedo de cuánto pedir, pero también apoyarse de la industria. Todos tienen su derecho de pues, no querer dar sus rates de repente, digamos, vivimos en un país complicado que no prefiero realmente no hablar de esas cuestiones monetarias, pero digamos que tomé esa ventaja de que Eric ya tiene un chingo de rato viviendo fuera del país. Creo que preguntarle y a la fecha pues respeto la información que él me dio, simplemente fue que me di cuenta que era una diferencia abismal lo que él cobra, lo que yo cobré en aquel entonces. Y me sirvió de termómetro porque sé que no estoy al nivel de él, no tengo la experiencia que él, ni la carrera que él, pero también fue darme cuenta en más o menos en qué lugar estaba en aquel entonces y en qué lugar me encuentro ahora para haber aumentado, o sea, lo que cobro actualmente a lo que les cobré por aquella segunda escultura. Así que fue mucho eso, preguntar, y sí, como dices, genera el miedo. Ahora, por ejemplo, me resulta curioso, se lo comparto seguido a mi chica, que es que estoy negociando con mi director de arte, y es como, ok, antes era como me pasaban el brief, y como me lo pasan, lo aplicaba. Y ahora es de que, ok, esto no lo veo funcional, esto no funciona por pesos, por físicas, por dinámicas, que él mismo ya me ha comisionado ser director de arte de otros proyectos, porque dice, ok, ya confío tanto en ti que ninguna pieza se va a producción sin que yo le dé la approval. Ok. Y eso pues me fue dando como esa, ¿cómo llamarle? Confianza, que a la vez sí fue de repente sentirme como un tiburón de que decía, ok, hice esto, esto y esto y esto, te hago la lista de cambios, es tanto. Y si me dice pronto, creí que iba a ser menos. Y le digo, no puede ser menos por esto, esto y esto y esto. Y no me es tan sencillo, de repente sí me cuesta ponerle un costo a lo que hago, porque digo, ok, en listas son muy sencillos y no son difíciles de aplicar, pero llegan a ser tediosos, lo cual se transforma en tiempo. Y pues es una búsqueda que solo te lo da la experiencia. Sí, sin duda. Y qué importante es lo que tú mencionas de, pues, preguntar, ¿no? O sea, Uh -huh. que no pierdes nada, más que, como dicen, ¿no? Ya tienes el 50% ganado de no de respuesta. Porque, Uh pues -huh. sí, o sea, a veces vemos como a toda esta banda que está muy pesada porque pues siempre hay alguien más arriba, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Exacto. Y entonces dices, pues los vemos como de repente medio inalcanzables, pero pues ahora sí que te das cuenta que la banda, no, mucha sí, mucha no, pero pues creo que en general la mayoría sí comparte. Entonces, pues no se pierde nada con preguntar porque ¿cómo ayuda a eso, no? O sea, tener un poquito de conocimiento de alguien que ya más o menos pasó por ese camino y te Uh pueda -huh. guiar un poquito y te pueda ayudar pues ir encontrando tu camino, ¿no? Porque pues como dices, o sea, no es algo que hasta la fecha lo sigues aprendiendo o sigues modificando cosas, pero pues obviamente tuviste Exacto. que empezar por algo. Entonces está bastante, pues sí, ahora sí que hay que preguntar siempre, ¿no? No perdemos nada. Sí, totalmente. Sí, es lo que me ayudó un chingo. Y junto a eso, de lo que me preguntabas de cómo armar todo
esa maquinaria en freelance. Algo que para mí resultó vital, que es justo como te conocí, en congresos. Ajá. Es de que recuerdo que comencé a ir a congresos desde el 2011, primero en Querétaro, que es el Illustrated Deathmatch. Bueno, ya no existe, pero cuando acontecía. Y ahí fui conociendo banda y también eso me resultó hermoso porque llegamos un chingo de gente con aspiraciones, con sueños. Algunos se fueron bajando del barco sobre la marcha, pero me da gusto que un chingo de la gente que ahora cotorreo nos conocimos ahí y haberlos involucrados en proyectos muy chonchos, desarrollando sus propios proyectos, trabajando en el extranjero, compartiendo créditos del nuevo juego AAA que salió, la nueva película AAA que salió. Y es neta, es súper bonito eso, como también pasamos de ser esos chavitos sentados mirando a alguien muy chingón enfrente a que de repente llegara ese correo que te dice, hey, te estoy armando este cotorreo y me gustaría que tú dieras una ponencia. A mí me costó porque me comenzaron a invitar, que sea como desde el 2013, y yo era pues, ni madres, no tengo nada que compartir. Sí. Hasta que pues me aventé al ruedo, fue hasta el 2016. Y de ahí, pues sí, fue con un chingo de nervios. Pero también le agarré gusto y fui generando algo de experiencia que pasé de esa primera conferencia, de repente que me invitaron a dar conferencias fuera del país. Dar también mi primera conferencia en inglés fue un shock muy cabrón, pero estuvo poca madre y eso me abrió dar otras. Entonces, está De, chido de- ese cotorreo. de hecho, perdón que te interrumpa ahí. Ahí que sí quisiera hacer una pausa para que de esto que comentas, me acuerdo mucho de cuando me platicaste de Teach You, Ujú, de cómo fue tu proceso ahí o tu experiencia de lo que fue. O sea, me gustaría que platicaras un poquito. O sea, yo a partir de que me platicaste aquella vez, o sea, ujú, es obviamente investigando y con el tiempo y que vas viendo artistas, o sea, es el evento, ¿no? Para artistas, hecho ujú, para artistas. Entonces, es como, o sea, para la gente que no hemos tenido oportunidad ir a uno de esos eventos que es como ahora sí que es la meca de todo. Me acuerdo ujú, mucho de esa experiencia que tuviste que pues tenían ahí una dinámica, ¿no? De platicar como de ti, ¿no? Y entonces ahorita que ujú. platicas como este rollo de lo complicado que es dar ese primer paso, o sea, una cosa son como lo mencionas, una cosa son las habilidades o los skills de pues la parte, pues sí, artística y la otra es como ok, la parte de la comunicación, ¿no? Entonces ir desarrollando todo eso Ujú. tienes que ir creciendo. Entonces, ¿me podrías platicar un poquito más puntual qué es THU y tu experiencia ahí? Ok, de hecho sí tenía dos eventos porque son dos el parteaguas, uno es THU, pero Ajá, antes fue el IFCC en Croacia, que ahí la primera ocasión que fui fue en el 2016. Fui con ajá, otro camarada que se llama Manuel Castañón y con una amiga que se llama Nel Falcar. Entonces, digamos, para no hacer la historia súper larga, había otro conferencista también mexicano, pero que creció en Estados Unidos, que es Alfonso de la Torre, dando una conferencia. Y esa conferencia era a las 4 de la tarde en una sala que estaba a 5 calles del teatro principal. En el teatro principal estaba un evento que se llama Show Off, que tienes 5 minutos para subir al escenario y mostrar tu chamba frente tanto a attendees como a reclutadores, directores de empresas grandes como Blizzard, Riot, NPC, ILM, un chingo de empresas grandes. Entonces Alfonso nos dijo, pues vatos, de paisas, vengan a mi conferencia. sí, Y a la par nos inscribimos al curso del show off, Manuel y yo, y nos tocó justo entrar a abrirlo a las 4 de la tarde. Fue como, madres. Pues subimos súper sí, nerviosos, sobre todo Manuel pues ya tenía más experiencia viajando en Europa y hablando en inglés. Y era la primera ocasión que yo me obligaba a estar hablando todo el tiempo en inglés. Y pues ya subí y estaba súper acelerado, nervioso, hablando en chinga. Y me dijeron, hey, toma un respiro. Tu sí, trabajo está muy chido. Cálmate. Total, recapitulé, lo hice con un poquito más de calma. Termino y el organizador se llama Marco. Dice literal, Who wants to see this fucker as a speaker the next year? Y así levanten las manos. sí, Y me sí, dio un chingo de gusto que directores de arte, reclutadores, fueran también esas personas que levantaron la mano para verme al siguiente año como conferencista. Entonces, eso fue, wow, gente muy, muy chingona que yo, como comentabas, que los vemos como héroes, como inalcanzables, me consideran como un uno a uno. Vente, güey, sé parte de esto. Eso estuvo poca madre, nos fuimos corriendo hechos la madre para llegar con Alfonso.
Eso ahí fue como la primera que me abrió como ese panorama de ese mundo. En ese el mismo año, un camarada, Oscar Trejo, me convenció de irme de última hora a Portugal a este evento Train Horse, porque el evento es un sold out y en chingas Ujú. vende todo. Y pues tuve la suerte también de que en Croacia conocí al organizador del THU. Entonces hizo como un pequeño, ¿cómo decirlo? Un paréntesis de comenzar a generar una amistad con él. Que cuando yo le escribí ya cerca de septiembre, que es cuando acontece el Trojan Horse, dijo, si el boleto es para ti, te lo vendo, porque pues ya es sold out. Pero si Ujú. es para revenderlo, pues no. Dije, no, si es para mí. Me lo vendió todo de última hora, llegué allá, y pues sí, fue abrumador, pero a la vez alentador encontrarme gente que conocí meses atrás en Croacia. Me di cuenta que hay toda una comunidad de artistas súper chingones y también que van comenzando y son cobijados de manera hermosa para ser parte de toda esa comunidad. Que pues algunos llaman como el The Burning Man de los ilustradores, el Disneyland de los ilustradores. Como lo mencionaste, es la meca de festivales. Y ahí se hizo poco madre que generan como un ambiente donde nadie está dividido. Digamos, es algo que siempre me ha conflictado en los festivales en México, que hay una barrera muy notoria entre los que van a ver las conferencias y los conferencistas. Y me di cuenta que, perdón si suena malinchista, pero en Europa te quitan esa barrera y te permiten llegar tú con tu chingo de sueños, de aspiraciones, a preguntarle a alguien que tiene vasto recorrido lo que quieras. Lo que también se procura es el mutuo respeto. Entonces eso me abrió, por ejemplo, la posibilidad de trabajar, no, de platicar con Sparks, que fue ese loco visionario que en 1994, creo, dijo, quiero hacer un tiranosaurio en CGI. Y le dijeron, no. Y se emperró a hacerlo y lo hizo y les encantó. Y verlo de la manera más casual ahí, cotorreando, no hablamos nada de chamba, hablamos sobre política, sobre cómo es Canadá para él, cómo es para mí México, sobre que estaba necio a quererme comprar una camisa que traía que le gustó. Pues sí, cosas súper random, pero fue como generar esa conexión con alguien que, como te comentaba hace rato, fue esa llama que me motivó a, madres, quiero ser parte de esto. Qué padre, sin duda, esto, esas experiencias. Sí, me gusta el lema de que tiene THU que dice no VIPs, ¿no? O Uh sea, -huh. que así que como tú dices, todo está al acceso de todos, porque sí te das cuenta que en muchos eventos, y bueno, hasta cierto punto se entiende, pero que pues sí, siempre está esta limitante, ¿no? Siempre como esa barrera o solamente durante cierto tiempo puedes accesar a, ¿no? Uh -huh, Entonces, esto exacto. que sea mucho más libre todo y que no tengan del pase ultra para poder tener ciertos privilegios y que todos son iguales, Uh sin -huh. duda es una gran diferencia. Sí, la verdad es algo que, pues sí, como te comento, me encanta y esa primera experiencia fue, ok, quiero ser parte de esto, al punto que, pues sí se me hizo súper loco encontrarme de repente amigos, bueno, pues sí, amigos como tal, que ya no es como, este güey es, no sé, el CEO de tal estudio chingón, o este güey es el director de este güey es mi compa y con este güey me voy a cotorrear, vamos a ir a comer, vamos a ir a desayunar, vamos a echarnos unas chelas. Y sí, en el in-between va a haber plática de qué estás haciendo o qué te dedicas, pero ya es como el gusto de ver a esa persona. Y neta, a veces es súper bonito de que, digamos, el último que fui fue ya en Malta, y estar llegando desde el aeropuerto y de repente como se congrega gente de todos lados del mundo, es como a lo lejos alguien ya te reconoció y recuerda, digo, no es como la mejor de las palabras, pero un camarada que es director de arte de Riot Ajá. me mira y lo que recuerda que le enseñé es pendejo y me grita a lo lejos, ¡hey, pendejo! Ajá. Y es muy diferente que alguien por aquí, digamos, aquí caminando por la calle y me grita, ¡hey, pendejo! Pues no me parece lo más grato, pero estamos en el pinche océano Se, Mediterráneo, en una isla, y se un siente cabrón de, cercano. exacto, un De cabrón de compas, de Marruecos. brothers. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Qué Y padre, así qué padre. comenzó a pasar. Que también fue, por ejemplo, hay escultores más como el nicho al que me dedico, que son súper chingones y son literal rockstars. Y es de que
nos planeamos como, ok, vamos a llegar al evento, vamos a rentar juntos. Y sí puede sonar muy fancy, pero están como esas posibilidades que nos dio la chamba y esos festivales de conocernos. Que por ejemplo, la última ocasión que nos miramos fue, vamos a rentar esta suite, que está súper fregona, que aquí se hospedó Scarlett Johansson, que aquí se hospedó tal güey. Fue como, ok, pues nos quedamos. Y suena, como digo, muy fancy, muy mamón, pero es posibilidades que te da la chamba, posibilidades que te da a conocer gente, que al final dices, pues sí, se da un poquito de varo, pero a ese festival te genera los contactos, las relaciones para perpetuar que los ingresos, que las chambas se mantengan ahí. Sí, nada como ese tipo yo creo que eso es como, pues al final de cuentas, pues sí, es este plan de amistad y todo, pero todo el tiempo estás haciendo conectes, ¿no? Ujú. Y de banda que se vuelven, pues tus amigos, ¿no? Tus colegas, Exacto. sí, pues, y es como creo que cuando, es lo que dicen, ¿no? Que es cuando casi todos o las mejores negociaciones o los mejores, sí, esas negociaciones se cierran pues de la forma más informal, ¿no? O sea, Ujú. casual, pasando, tomando una cervecita o algo así, algo muy relax, es cuando pues las cosas se hacen mejor, ¿no? Porque pues te conoces de una manera un poquito más informal, pero es más cercano, ¿no? Entonces Exacto. es cuando llegas a hacer como mucho más contacto con las personas, ¿no? Y da pie a Ujú. muchísimas cosas, que supongo que es lo que pues, te pasó y te está pasando. Sí, totalmente. Y es curioso porque ahorita que lo mencionas, recuerdo desde las primeras veces, cuando Ajá. recién salí de Metacube, no te hablo del extranjero, te hablo aquí mismo en el país, Ujú. hacer amistades que, digamos, nunca me tocó trabajar con ellos por la disparidad de tiempos de cuando se ven involucrados en los proyectos o cuando yo estoy involucrado. Pero esa comunidad que se genera por ser parte del mismo nicho, que te encuentras que en la reunión de alguien, que en el cumpleaños de alguien, que la despedida de alguien, generar amistades que en este año me llevaron a, digo, ahorita está en stand-by por la cuestión del virus, pero si no se detiene, va a ser el proyecto más grande donde tengo la responsabilidad más grande que tengo en mi carrera. Y es muy loco que haya llegado desde una amistad que hice hace 7 años. Ujú. O sea, es algo que siempre me encanta eso, como lo mencionabas, de una Sí, manera un tanto claro. informal, pero te conocen, pues, ¿cómo decirlo? Como el barrio, saben que eres leña. No, pues sí, sin duda. O sea, que es una. Son muy padres esas experiencias, ¿no? De saber cómo empezó y que a qué está llegando. Y pues igual nunca fue como una intención de sí quiero hacer eso. Y solamente son cosas que también se van dando como natural, ¿no? Porque también hay una cosa que es como hacer clic con esa persona, ¿no? Porque pues todas Ujú. esas relaciones no se hacen como de a fuerza, ¿no? Solamente, a ver, hay muchas cosas que simplemente se dan y hay una química pues por la persona que eres, ¿no? Y Sí, ya, exacto. obviamente, y también por todo lo que traes de back, ¿no? También, pero o sea, es un todo. Sí, exacto. Es todo un conjunto de cosas. Ujú. Pero por esta poca madre. Sí, claro, sin duda. Oye, pues qué padre, Soren, que sí quería hacer como apunte en esa parte, porque sí, hasta cuando lo cuentas me pongo nervioso cuando te fuiste esos 5 minutos a platicar. No, Sí, porque si estuvo no, no va a ser, súper cabrón. sí, no va a ser nada sencillo, o sea, sí, sí, o sea, pararse a hablar enfrente de alguien. Ujú. De un grupo de personas es complicado, ¿no? Y no más cuando no lo haces. Y luego, pues en otro país, en otro idioma. Sí me imagino así la adrenalina corriendo a todo lo que da, pero pues qué padre, ¿no? Pues son esas cosas que te hacen crecer, que te avientas, y si no lo hubieras hecho, te hubieras arrepentido de por qué no lo hice, ¿no? Y pues ahora sí que no hay Sí, de otra, aventarse. exacto. Comento que siempre resulta así, porque de lo contrario te quedas con el que habría sido. Sí, viene el arrepentimiento, ¿no? De chin, si lo hubiera hecho, ¿qué me costaba? Pues lo de menos es que, pues nada, o sea, hacer el Ujú, ridículo, pero pues totalmente. por lo menos lo intenté, ¿no? Totalmente. Sí, no, pues, sin duda, muy padre esa experiencia, Soren. Oye, cambiando de tema un poco, cuéntame un poquito Ujú. esta parte de este proyecto. A ver si me puedes platicar un poquito más a fondo de lo que fue Love, Death and Robots, que Ok. pues ya has tenido oportunidad de trabajar con Blur Studios. Ujú. Entonces, digo, yo en lo personal soy súper fan de Blur Studios, entonces cuando supe o que tú comentaste que fuiste parte como de ese proyecto y lo que estuviste trabajando en la parte de concept, pues ahora sí que es el proyecto, ¿no? Es algo que, o sea, ves esa serie en Netflix que es Love, Death and Robots y es una cosa brutal, ¿no? Y seguramente tienes muchos colegas ahí que estuvieron trabajando, pero pues tú tuviste la oportunidad de entrar ahí, ¿no?
Entonces, Sí. me gustaría que me platicaras un poquito de cuál fue tu rol ahí y pues así Ujú, cómo es toda esta como comunicación o normalmente como si nos centrábamos en este proyecto, cómo es desde que te contactan, cuál es la forma de trabajo y pues ahora sí que el ver, ya sea que hayas formado parte de un proceso y aunque alguna selección no haya quedado completamente en pantalla, pero pues obviamente ayudaste a llegar al resultado final. ¿Cómo es todo ese ujú, proceso? Si nos podemos centrar en este proyecto que fue para ¿cómo se llama? El episodio de Shape Shifters, ¿no? ujú. Ok, de entrada pues, está súper chingón, porque al igual que a ti, Blur Studio es como wow. Fue siempre como un dream job, fue no sé cuándo, pero algún día, de alguna manera, voy a trabajar con ellos, voy a ser parte de algo con ellos. Y pues sucedió que fue en el 2017, creo, Ujú. o 2000, no, 2017. Me llegó así un correo @Blur Studio, aguanta, todo así súper cagado, qué pedo. Lo abro y es Sí. justo la invitación. Ajá. Y ya pues es muy, al principio es muy ambiguo, obvio, para protegerse. De hecho, jamás mencionaron que era como para la serie Love, Death and Robots. Jamás Ya. mencionaron que iba a ser transmitido en Netflix, una producción de Ujú. Netflix, perdón. Solo me dijeron que era es para esto y al principio yo creí que era algún cinemática de videojuego. Ujú. Leí el pitch, fue ok. Honestamente, lo que menos me importaba era el pitch, es Blur Studios, quiero involucrar. Sí, Pero exacto. ya leerlo dije, ok, suena medio loco, pero suena perro. De eso, pues ya típico firmar contratos y ahí comienza la comunicación con mi director de arte. No recuerdo su apellido, es un apellido italiano, se apellida Gabriel. Y él pues, ya tenía su background de trabajar al principio de Egipto en Disney y creo que también en Shrek. Fue, ok, pues es alguien que trae renombre pesado, pues es Blur Studios. Y lo que me manda él es, no hay concept como tal, queremos que tú trabajes en la preproducción en concept, pero en 3D, con K-frames, K-art. Y a partir de aquí, pues vemos qué onda. Al principio era como un trabajo corto de máximo 3 semanas. Lo que me mandan es, pues, ¿cómo se llama? Storyboard. Y ya en texto es los rasgos de tanto cuando es como humano el lobo afgano, como cuando ya se transforma como tal el hombre lobo. Y a partir de ahí comienzo unas exploraciones rápidas de los shapes en 2D, sketchados en una libreta tal cual, porque fue una comunicación de todos los días. El tiempo más largo que tenemos sin junta podía ser de 3 días, pero habitualmente eran todas las noches, una videollamada. Y ahí se juntaba también dirección de arte, el departamento de VFX, con el director, bueno, con el productor. Y ya todo en conjunto me decían, ok, esto sí, esto no, eso no nos gusta, se va para atrás, cambia estos shapes, trabaja en esto. Y fue constante. Lo que ellos, para mí en aquel entonces era normal, pero ellos no esperaban es que hiciera mis concepts desde 3D casi desde el principio. O sea, solo resolvía los shapes básicos en 2D y de ahí me iba directo a 3D. Y otra cosa que habitualmente acostumbro cuando no tengo una noción directa de dónde va la pieza, prefiero hacer los personajes o criaturas en pose T. Lo cual me dijeron, pues te quieres quedar un rato en el proyecto y mandamos lo que estás haciendo a layout. Fue, va, perfecto. Entonces lo developé en Look and Depth, que se viera pues ya no solo como concept, sino también entregarles el low poly que se fuera para Look and Depth. Y pues fue una comunicación directa, fue pasar del proceso de concept 2D, ok, modelado, es por una escultura 3D, pasarlo a modelado 3D para layout. Y pues ya el logo final no es el que yo hice como tal, pues fue como la base y el base mesh y junto con el concept lo que ya desarrollaron in-house en Blur. Y ahora para eso también fue involucrarme en preproducción en ¿cómo se llama? Achilles Reef, que fue dos episodios ahí de Love and Robots, Ujú. con criaturas que fue wow, está poca madre esto. Y fue justo eso, que cómo se extendió el tener ese skill set más amplio de una chamba de 3 semanas a casi 4 meses. Ok. Y siempre fue de comunicación constante, porque es algo que constantemente me dicen mis directores de arte y concuerdo totalmente, es que tiene que ser constante y clara la comunicación, porque en el momento en que des tú un giro, no sé, de 5 grados, más adelante se proyecta y es exponencial al punto que en algún momento
tu visión y la visión de ellos va a estar muy dispar. Entonces siempre es comunicación constante. Sí, sin duda esa parte, como siempre, la comunicación es la base de todo, porque sí, tantito y ya te fuiste a otro lado, ¿no? Ujú, exacto. Oye, ¿y cómo es cuando, o sea, y en qué momento te enteras de que, o sea, esto es para este proyecto que era de Netflix? Literal, ya lo habían lanzado. Que incluso sí miré, ¿cómo se llaman? Los trailers, que fueron meses previos al lanzamiento. Ajá, Y pues dije, no mames, se ve bien perro esto. Y me generó algo de nostalgia, que justo ayer me sucedió de nuevo. Porque en ujú, estos últimos días, o sea, antier ayer, ujú, me eché todo Matrix. La uno, la 2 y ajá, la 3, que es algo muy de mi infancia. sí, Y sí, sí, le platicaba a mi chava que no ha visto Animatrix. Dije, estas ajá, madres en aquel entonces fueron como lo que ahora es el Love, Death and Robots. De hacía ajá, animación ajá, cortos, pero muy puercotes. Y yo recuerdo que de chavo fue como, madres, yo quiero hacer algo así. sí, 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 Entonces, cuando miré los trailers de Love, Death and Robots, dije, no mames, es como el antiguo Animatrix, como algo más fresco, con tecnología de ahora, con todas las bondades que permiten ahora el CGI. ujú, Y pues lo estaba esperando y de repente un día prendo la tele, entro a Netflix y me encuentro con algo que ya estaba comenzado. Y por irónico, random que suene, estaba justo Shapeshifters. Y lo comienzo a ver y dije, aguanta, no mames, este sí, pitch sí. yo lo conozco. Y lo dejo correr y es como, pues ya me quedé ahí clavado en la tele hasta ver los, ¿cómo se llaman? Créditos y ya es, miré mi nombre, fue wow. Y pues Ok. yo encantado, porque te digo, honestamente no sabía que era para ellos. Sí, sí. Sabía que había trabajado para Blur Studios y ahí fue todo. Qué padre sorpresa. Pues sí, Bastante, la verdad. mantuvieron la discreción a todo lo que da, ¿no? Porque pues sí, tienen que Muy cabrón. hacerlo de esa manera. Pero qué padre, ¿no? O sea, yo creo que, digo, igual me estoy adelantando, pero pues sí es, bueno, yo creo que es así, es muy satisfactorio esa parte, como lo mencionas o sea, de verte en ese nivel de producciones, porque pues ahora sí que toda esa serie está Ujú. impresionante, todo está impresionante. Entonces, sí es así como de por ejemplo, o sea, yo no participo en nada, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, me siento, pues, o sea, me da mucho gusto, o sea, lo que tú mencionas de cuando dices, la banda que sigue ahí o que le sigue dando y luego verte como colegas, pues a mí me da gusto decir, oye, pues yo conozco a Soren, que ese brother está haciendo cosas super heavies y su proyecto es uno de estos, ¿no? O estuvo participando aquí, Chingo de entonces gracias. pues una cuestión de orgullo a final de cuentas, ¿no? Decir, "Oye, pues es Neta, que chingo de hay, gracias. hay una banda muy pesada aquí. Sí, neta, eso es justo lo que comentas y es lo que me encanta. Que veo así camaradas, por ejemplo, como te mencionaba hace rato, cuando estamos en Croacia, Manuel Castañón. Ajá. El güey está chavo, y es una chingonería. Y a partir de ahí fue que comenzó a trabajar en, ¿cómo se llama? En Magic the Gathering. Después de ahí se fue a trabajar en CD Projekt Red, allá en Croacia, perdón, Polonia. Trabajó con ellos un rato, ya comenzó a hacer su vida en Polonia, renunció y en cuanto renunció, los de este Magic lo volvieron a buscar, de Wizard of the Coast. Y pues ya es un güey que tiene sus cartas en todos los decks de los chavitos que les encantan los juegos de cartas. El güey tiene sus ingresos constantes, su vida bien, ya establecido totalmente en Polonia. Otro camarada, por ejemplo, hay una ocasión que se me hace como muy bonita, romántica, de camaradas, que Ujú, estábamos en Querétaro en el 2014 en el Deathmatch. ajá. Eh, Estábamos Manuel Castañón, Stephen Zavala y Chuy de León. Y estábamos cotorreando y nos llegó ese dilema de qué quieres ser, diente de ratón o cola de león. Y Chuy comentó, dijo, pues al chile yo quiero caminar entre gigantes. Y fue, pues, Sí. yo también, yo también, yo también. Y pues es exponencial que al siguiente año, en 2015, Steven Zavala, si mal no recuerdo, es en Creativa, donde tiene la chance de cotorrear con Jaime Jasso, le muestra portafolio, y no recuerdo si a finales de ese 2015 o en el 2016, Steven Zavala se va a trabajar en ILM en San Francisco. Ujú, Y de ahí para adelante hizo un crecimiento así absurdo, skyrocket, de mejor, 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 y verse involucrado en, pues, o sea, en Star Wars, en la película Bumblebee, un chingo de proyectos, ver cómo
fue creciendo un carnal que tuvimos esa plática, güey, ¿a dónde quieres llegar? Sí. Ver también, como te comento, a Manuel Castañón creciendo así a lo cabrón el güey. Ver Chuy cómo se va a Querétaro y se convierte en un director de arte súper vergas, súper chingón el güey. Cómo va llevando las cosas más, cómo lo buscan estudios del extranjero de manera absurda. Y pues también verme a mí cómo se fue dando esa evolución de clientes, de proyectos, de approach artísticos y también como, te soy honesto, ninguno de esos güeyes, mis carnales, me Ajá. imaginaba siendo lo extrovertido que soy ahora como para irme a algún evento fuera del país a dar conferencias, nada así. Y Sí. fue el crecimiento que me encantó de ver cómo llegamos con un chingo de aspiraciones, sueños. Y en aquel entonces, la mayoría tenemos como proyectos que sí daban como para pagar la renta o cuestiones así, pero no era como eso que satisface ya no la cartera, sino el artista. Y ver cómo estoy seguro que los cuatro hemos tenido ese goce. Y es lo que te comento, verlos crecer. No solo es uno, es como somos el equipo, somos bandas, somos... De hecho, tenemos como todo un grupo que desde el 2013 a la fecha seguimos frecuentándonos, platicando, nos vamos a hacer como un retiro, digamos, artístico, que Ujú. nos rentamos alguna quinta, una cabaña fuera de la ciudad y nos Sí. quedamos por 4 o 5 días, pura banda así, y no es como que ya es exclusivo de 3D o sino es pura banda que le encanta la cuestión creativa, Ujú. y así, nuestra cabanita asada, tirarnos en el pasto, irnos a recorrer la sierra, y a la par que sketcheando, que irnos a las cascadas, más así, porque es esa amistad que se fraguó desde hace un chingo. Qué padre, qué padre. Así su retiro creativo. Pues sí, es que es eso, ¿no? O sea, ver crecer pues, a tus amigos, a la banda y ver dónde están ahora y seguir como frecuentándose. Y, pues sí, es motivo de orgullo, ¿no? Qué padre. Ujú. Sin duda, es súper, súper bueno. Pues Soren, ahora sí que ya estamos en la recta final y siguiendo Venga. bajo esta línea, pues ahora sí que como ya lo has hecho o ya lo has dicho aquí bastante, ¿algún consejo para la banda que pues o va empezando o va como a medio camino, que Ujú. está metida en este mundo? Ahora sí que explícito en lo que tú estás, algún consejo, algún aporte, alguna nota que quieras hacer como para complementar todo esto de lo que nos has compartido. Pues haría énfasis de nuevo porque sé que hay mucha gente que en los skills artísticos o técnicos son muy buenos, pero repito, hago énfasis en que desarrollen los skills sociales para que no sea un terror pensar en ir a un festival, que lo vean como, ok, somos un chingo de ñoños, somos un chingo de creativos convergiendo. Y no tienes la obligación de ser amigo de todo el mundo, pero está chido conectar con gente que tiene como ideas muy parecidas contigo o que complementan o hacen crecer tus ideas. Entonces, sí, hacerle espacio a la cuestión social, aventarse a los festivales de arte, si las posibilidades económicas les permiten aventarse a festivales al extranjero, sobre todo los de Europa, porque digamos, los de Estados Unidos están todavía más cerrados como a la cuestión de como una Comic Con, que es como tu espacio de ventas, pasillos y ya, mientras que los de Europa están más orientados a un networking más real, no sistematizado. Y si todavía no se dan las posibilidades económicas para eso, repito, como comenté hace rato, sé que hay un chingo de caminos, pero el que me funcionó a mí es el exponer lo que uno hace a las redes sociales. Sí cambian las vertientes, cambian como los trends, pero siempre hay como un espacio, siempre hay algún grupo en Facebook que es el más activo para compartir arte. Siempre hay una página de moda para compartir arte. En algún momento lo fue CG Hub, CG Society, actualmente lo es ArtStation. Que no se compliquen, yo sé cuál frustrante puede ser entrar a una página y lo primero que ves es arte, que dices, es hermoso, pero me frustra porque no sé cuándo voy a llegar yo ahí o si algún día podré llegar ahí. Yo algo que procuro hacer de cuando en cuando es mostrarles mis primeras chambas, que neta están culeras, pero es como ese, todos podemos con la chinga implícita. Y ahorita que menciono chinga también, pues eso, que no se pierdan en ese camino al punto de poner en riesgo la salud, porque está gacho, lo que comentaba, 2 veces me ha cargado la fregada por perder esa perspectiva. Y pues digo, gratamente estoy aquí, pero estuve al borde de un derrame cerebral, ni siquiera fue un derrame cerebral, por esa chinga, esa carga de estrés que no es necesaria. Enfocarse primero sobre la calidad,
que la velocidad va a llegar después con la práctica. Primero la calidad va a ser la que nos permite que la gente nos busque para resolver sus inquietudes. Que no lo ven tan difícil si se lo ponen, digamos, de una manera más sencilla, más que el escultor, más que el pintor, más que el departamento que quieras. Somos personas que resolvemos problemas. Y hay personas que tienen problemas que no saben cómo resolver, pero tienen el capital para resolverlo. Somos privilegiados de trabajar en el entretenimiento. Es algo que el humano siempre va a buscar por todos lados. Va a evolucionar el medio en el cual se experimente, pero busca esa recreación. Y si nosotros no somos partícipes de ese mercado, pues vamos a estar tan vigentes como nos lo permita nuestra salud o como lo permita la evolución de la tecnología. O sea que siempre pensarlo de una manera más sencilla. Voy a resolver problemas más allá del ego de soy el artista que puede hacer tal y tal cosa. Soy la persona que puede y no soy como el único. Hay muchos que pueden, pero por algo me buscaron a mí. Quizá porque no conocen a los demás, pero llegaron a mi persona para que les resuelva sus problemas. Entonces pensar que somos personas que resuelven problemas más allá de que soy el artista fancy o cualquier cosa. Eso ayuda mucho a ubicar dónde estamos. ¿Y qué otra cosa podría ser? No sé, me viene mucho a la cabeza, pero como comentaba, esto de la salud es muy importante. Lo aprendí de una manera muy gacha que de nada me sirvió hacer ahorros y se tuvieron que ir muchos en rehabilitación. Eso hay unas palabras implícitas que es como, tal cual, la chinga va implícita. Lo importante es aprender a trabajar de manera inteligente. Y con eso lo puedo ejemplificar de una manera que lo usaba mucho para arte 2D, pero aplica para cualquier cosa. Y no es lo mismo que te pidan hacer 1000 manos para ver si la mano, digamos, 999 ya parece una mano realista, a que te pidan hacer 10 manos con una referencia de la mano. Porque en la primera manera te vas a hacer bueno y rápido en hacer una mano mal, a partir de 1000 manos que fueron malas. En cambio, si haces una réplica de 10 manos con una referencia visual, entiendes la forma, comienzas a diseccionarla, comienzas a entender cómo funciona. Entonces, eso lo aplico para todos lados, que el aprendizaje sea práctico, que sea funcional. Es un poquito de ingeniería inversa y no es tan difícil. Al principio sí resulta difícil como todo, el pensar como en 3D, cómo son los shapes, cómo son las formas, cómo diseccionar algo, pero nos ahorramos un chingo de tiempo y lo tornamos más práctico, en lugar de replicar 1000 veces el error y hacernos buenos en cometerlo mal. De lujo, Soren. No, ahora sí que bastante consistente tu apunte y tu anotación. Muchísimas gracias, Soren. Pues ahora sí que hemos concluido. Muchísimas gracias, Soren, por tu tiempo y pues por compartir todas estas experiencias. No, gracias a ti, Mitch, por la invitación. No, de qué, Soren.